El objetivo de este video es explicarles ahora lo que se conocen como unidades químicas en las unidades de concentración de soluciones. En estas unidades químicas encontramos primero el tema de molaridad. La molaridad se define como los moles de soluto disueltos en un litro de solución. Se representa con la letra M mayúscula, entonces es número de moles de soluto entre el número de litros de solución. Los litros de solución obviamente me indican el volumen y el número de moles se representa con la N minúscula. Entonces la molaridad se expresa matemáticamente de la siguiente forma. Tenemos entonces, como decía la definición, que la molaridad es igual al número de moles de soluto entre el volumen de la solución. El volumen siempre tiene que estar dado en litros. Si no es así, tenemos que hacer la conversión, recordando que un litro es igual a 1000 mililitros. La segunda fórmula también es para calcular la molaridad, solamente que aquí no nos van a dar los moles de soluto, sino que nos van a dar la masa del soluto y entonces vamos a necesitar el peso molecular y el volumen. De esta fórmula yo puedo despejar las siguientes dos, que es esta, donde me preguntan la masa del soluto. Entonces, la masa del soluto va a ser igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen. El peso molecular es lo mismo que la masa molar con las mismas unidades, gramos sobre mol, que ya lo hemos visto su cálculo en otras clases. Si yo quiero conocer el volumen de la solución, pues finalmente despejo de aquí, estas variables se están multiplicando, pasarían dividiendo. Y esto me daría origen a esta fórmula, que es que el volumen es igual a la masa entre la molaridad por el peso molecular. Es muy importante entender y saber qué representa cada una de estas variables y en qué unidades se dan. Entonces, aquí tengo esto que les va a servir más, miren. Dice que M va a ser molaridad y las unidades de la molaridad son mol sobre litro. N es el número de moles de soluto, obviamente en mol. M minúscula, la masa del soluto en gramos. B, que es el volumen de la solución, que siempre tiene que estar dado en litros. Y el peso molecular, cuyas unidades son gramos sobre mol. Teniendo entendido esto, vamos a poder resolver problemas, sabiendo yo qué significa cada variable y en qué unidades se dan. Puedo fácilmente ubicar cuáles son los datos y ubicando los datos poder saber qué fórmula debo utilizar para resolver cada uno de los problemas. Entonces, a ver, vamos a comenzar con los ejemplos. Dice mi primer ejemplo. ¿Cuál es la molaridad de una solución que se preparó con 5 moles de glucosa en 250 mililitros de solución? Mis datos son el número de moles, que son 5, el volumen, que son 250 mililitros, que equivalen a 0.25 litros. Si yo tengo una cantidad en mililitros y la quiero pasar a litros, pues la divido entre 1000. Entonces, si divido 250 mililitros entre 1000, me quedan 25 litros, 0.25 litros. Ya teniendo los 250 mililitros convertidos a litros, lo cual equivalen a 0.25, ubico las variables que tengo. Entonces me están preguntando molaridad. Como me dieron moles, uso esta fórmula que dice que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen. Y pues lo que hago es ahora sustituir. Los moles son 5 y el volumen ya convertido a litros son 0.25. Divido 5 entre 0.25 y me dan 20. ¿20 qué? Mol sobre litro. Estas son las unidades de la molaridad. Podemos encontrar en algunos textos que a la molaridad, en vez de referirse a ella como mol sobre litro, se pone una M mayúscula que significa molar. O sea, la M mayúscula significa molar y yo puedo decir 20 molar o puedo poner 20M, pero debo de entender que eso significa 20 mol sobre litro
y que cuando yo sustituya en un problema el valor de la molaridad, siempre debo de poner mol sobre litro. Entonces, de esta manera se interpreta este problema y espero que hayan entendido las formas en las que yo puedo encontrar expresada una cantidad de molaridad. Ya quedamos que la M mayúscula significa molar y que molar o la M mayúscula me significan moles sobre litro, que son las unidades de la molaridad. Entonces, en este problema me dieron moles y volumen y pues ocupo esta fórmula que es muy sencilla. Vamos a ver otro problema donde utilicemos algunas de las demás fórmulas. Ok, ahora tengo un segundo problema. Dice, ¿cuál es la molaridad de una solución de 400 mililitros si contiene 150 gramos de ácido nítrico? ¿Cuáles son mis datos? Los 150 gramos de ácido nítrico. Gramos es una unidad de masa, entonces esa es la variable que tengo yo aquí. Masa es igual a 150 gramos. El volumen de la solución, otra vez me los dan en mililitros, 400 mililitros. ¿Qué tengo que hacer para convertirlo a litros? Pues dividir la cantidad entre 1000. De modo tal que tengo 0.4 litros. Me hablan de que la sustancia es ácido nítrico. Cuando observo que me dan la masa, entonces la fórmula que voy a utilizar es molaridad es igual a masa entre peso molecular por volumen, de modo tal que necesito el peso molecular. La fórmula del ácido nítrico es HNO3, aquí tengo el cálculo, ya saben ustedes cómo hacerlo, un átomo de hidrógeno por lo que pesa en la tabla periódica, que es 1.0079, un átomo de nitrógeno por lo que pesa el nitrógeno en la tabla 14.006 y 3 por 15.999, que es la masa del oxígeno. Hago la suma de estos productos y entonces el peso molecular del ácido nítrico es 63.0109 gramos sobre mol. Ya que tengo todas las variables que requiero para el cálculo, voy a pasar a sustituir. Voy a proceder a sustituir. Dice que la molaridad va a ser igual a 150 gramos a la masa, que son 150 gramos, entre el peso molecular, que es 63.0109 gramos sobre mol, por 0.4 litros. De modo tal que al realizar las operaciones obtengo un resultado de 5.9513 con unidades mol sobre litro, que son las unidades que corresponden a la molaridad. Entonces, hasta ahorita hemos visto dos problemas en los que me preguntan la molaridad. El primero, recordamos que nos dieron el número de moles y en este me están dando el número de gramos de soluto. Cuando me preguntan la molaridad y me dan la masa como dato, como en este caso de aquí, pues yo necesito calcular el peso molecular y usar esta fórmula. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver otro problema donde lo que ahora me están preguntando es el número de gramos. Dice aquí el problema: ¿cuántos gramos de hidróxido de bario se necesitan para preparar 650 mililitros de una solución 0.2 molar? La molaridad son 0.2 y aunque aquí en el texto me digan molar, yo tengo que sustituir las unidades que son mol sobre litro. Por eso aquí pongo 0.2 mol sobre litro. El volumen nuevamente me lo dan en mililitros. 650 mililitros, lo divido entre 1000 para que me queden litros y equivale a 0.65 litros. Me preguntan la masa, que es la variable m minúscula, y pues nuevamente necesito el peso molecular. Sabemos nosotros que el hidróxido de bario tiene fórmula Ba, paréntesis, OH, se cierra el paréntesis y un 2. Al calcular el peso molecular, como les expliqué hace un momento y como ya hemos visto en otras clases, obtenemos un valor de 171.3538 gramos sobre mol. Como la variable que me están preguntando es la masa, esta es la fórmula que voy a usar. La masa de soluto es igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen.
Al hacer la sustitución, tenemos entonces aquí que el valor de la molaridad es 0.2 mol sobre litro por el peso molecular, que es 171.3538 gramos sobre mol, y multiplicado a su vez por 0.65 litros. Entonces aquí se divide mol entre mol, litro entre litro, y la unidad que prevalece son gramos. Después de hacer la operación multiplicando estas tres cantidades, tenemos un resultado de 22.2759 gramos de soluto. Ahora vamos a hacer otro problema donde me preguntan la variable que falta de los ejemplos que hemos estado haciendo, y es el volumen. Entonces el problema dice: calcular el volumen en litros y en mililitros de una solución 6M, o sea 6 molar, que se preparó con 180 gramos de ácido sulfúrico. De modo tal que mis datos son molaridad 6 mol sobre litro. La masa son 180 gramos. Como me están preguntando el volumen, esta es la fórmula que voy a usar. Volumen es igual a masa entre el peso molecular por la molaridad. Entonces, otra vez, como no nos dan moles, nos dan gramos, necesitamos calcular nosotros el peso molecular. La fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4, y el cálculo, como ya he explicado anteriormente, me va a dar un resultado de 98.0758 gramos sobre mol. Voy a sustituir aquí en esta fórmula, entonces me van a quedar 180 gramos, que es la masa. El peso molecular del ácido sulfúrico son 98.0758 gramos sobre mol, por la molaridad, que es 6 mol sobre litro. Entonces, aquí al hacer las operaciones, la unidad que prevalece son litros. Voy a obtener un valor de 0.3058 litros. Pero si ustedes observan aquí al principio el problema, me dice que lo quieren en litros y en mililitros. Entonces ahora, si lo tengo en litros, para convertirlo a mililitros, lo tengo que multiplicar por 1000. Si me lo dan en mililitros y lo quieren en litros, divido entre 1000, que es lo que estábamos haciendo anteriormente. Y aquí el resultado que me da en litros, para convertirlo en mililitros, lo multiplico por 1000. Entonces, si multiplico 0.3058 litros por 1000, me da 305.8 mililitros. Es decir, que al hacer esta preparación de esta solución, este es el volumen que yo voy a obtener en ambas unidades. Puede ser que me lo hubieran preguntado nada más en litros, entonces lo dejo aquí, pero en este tipo de problema que puse, también lo piden en mililitros. Entonces nada más tendría que hacer eso: multiplicar por 1000 el resultado que obtengo en litros para poderlo pasar a mililitros. Espero que este video sea un apoyo para ustedes y puedan resolver los problemas de este tema, que es molaridad.